Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta ocasión vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Soy el hermano Marvin Mejía y vamos a hablar sobre un tema que estamos pasando mucho en estos días y que lo único que nos queda es Dios. El tema de esta predicación se llama Lo único que nos queda. Así que vamos a orar para poder empezar nuestra meditación y esperamos que el Espíritu Santo nos llene para poder explicarles mejor la palabra y que ustedes puedan aprender un poco en esta ocasión. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Nos permite, Señor, estar alabando y bendiciendo tu nombre. Te pido, Señor, que seas tú el que me des inteligencia, Señor, sabiduría para poder, Señor, meditar bien tu palabra y poderla explicar bien a los hermanos, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas de El Salvador, Señor, y bendice, Señor, al mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, vamos a hablar de un tema muy importante que estamos pasando en estos días, que es la pandemia COVID-19. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo en un tiempo donde la gente tiene temor a morir, tiene temor a que le dé la enfermedad, tiene temor a quedarse sin dinero, quedarse sin comida en sus casas. Pero en la Biblia podemos encontrar una solución y como lo dice el tema, lo único que nos queda. Vamos a leer un versículo que es muy conocido para nosotros los cristianos evangélicos y es Romanos 10:9. Vamos a leerlo. Lo busca en su Biblia y dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El primer punto que vamos a ver en esta ocasión es el anhelo de Dios para con nosotros los humanos. El anhelo de Dios que tiene para con nosotros es de que nosotros seamos salvos. Dios hizo esta humanidad con todo el amor y con todo el cariño que Él tiene. Y Él lo único que Él quiere para nosotros es de que nosotros seamos salvos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos y cómo Él puede hacer sentirse bien para la humanidad? Y lo dice en el versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca, dice, las personas que no han recibido al Señor Jesús, lo único que les queda en esta pandemia COVID-19 es confesar con su boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Ya nosotros los cristianos ya sabemos qué es confesar con nuestra boca, que Señor, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal, pero las personas que están afuera, que todavía no conocen a Dios, lo único que les queda por el momento es recibir a nuestro Señor Jesús como único, suficiente Salvador personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí mismo lo que hemos leído dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si nosotros confesamos con nuestra boca nuestros pecados y confesamos que Jesús es nuestro único Salvador, vamos a ser salvos. Y así podemos pasar al segundo punto, que si nosotros vamos a ser salvos, vamos a ser cristianos evangélicos y Dios no nos va a dejar avergonzados. Y si seguimos la lectura, podemos ver en el versículo que nos dice, en el versículo 12, porque no hay diferencia, dice, entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, dice. Entonces, dice que no hay diferencia entre rico, entre pobre, entre cualquier tipo de persona, y Dios no nos va a dejar avergonzados. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿sí? Pero una cosa es ser hijo y la otra es ser criatura de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios no nos va a dejar avergonzados. Yo siempre cuando predico, digamos, a una persona, yo siempre le digo, si ser cristiano no es aburrido, le digo. ¿Por qué? Porque ser cristiano no significa que nosotros vamos a andar serios, que nosotros no vamos a saludar a las personas, que nosotros no nos vamos a reír entre hermanos. Sí,
Lo que pasa es de que cuando nosotros nos hacemos cristianos, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida. Las bromas son diferentes, las risas son diferentes, pero es el mismo fin. Siempre nos divertimos con las palabras de Dios, pero haciendo las cosas como a Dios le agradan, ¿sí? Y el otro punto es exhortar a los hermanos donde vivimos nosotros. Nosotros pertenecemos a la iglesia de San Antonio de Giboa, allá en San Vicente. Entonces, en este tiempo de cuarentena, de COVID, que no se está pudiendo salir, no se está pudiendo congregar en las iglesias, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, y los exhortamos, es de que usted pueda hacerle una llamada a su hermanito o a una persona que no sea creyente, preguntarle cómo estás, en qué te puedo ayudar. Fíjate que Cristo te ama. Fíjate que Cristo tiene un plan para vos, ¿sí? Ese es ahorita el plan que tenemos que tener nosotros los cristianos. Orar por nuestros hermanos, pegarle una llamadita y decirle, hey hermano, ¿cómo estás? Cristo te ama. No te olvides que Dios es el dador de la vida. No te olvides que Dios está para ayudarte con todos sus problemas. Dios te puede ayudar con tu alimentación financieramente y te puede ayudar en lo mejor que es espiritualmente. Pero como todo cristiano, además de tener derechos como hijos, que son las bendiciones de nuestro Dios, también tenemos deberes, ¿sí? Tenemos deberes que estamos pasando ahorita en esta cuarentena y que nosotros tenemos que implementar. Y vamos a buscar en el mismo libro de Romanos, capítulo 13, y vamos a buscar desde el capítulo, lo vamos a leer desde el capítulo 12, lo vamos a leer desde el versículo 20, porque tiene 2 versículos. Y dice, así que si tu hermano o tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dice. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Eso es una de las partes de los deberes de nosotros los cristianos. En una parte de la Biblia, siempre en Romanos, dice de que tratemos de vivir en paz con todas las personas de este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica si nosotros queremos vivir en paz con todas las personas de esta tierra? Nosotros tenemos enemigos, ¿sí? Si nosotros tenemos enemigos, dice la Biblia, y el enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale agua. ¿Y a qué se refiere cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Significa de que cuando él vea que usted le está dando de comer, que usted le está dando de beber, esa persona va a sentir vergüenza. Él ya cambió, yo quiero ser como el hermano, ¿sí? Y otras cosas que estamos pasando en esta pandemia es de que vemos cómo los políticos se están peleando con el presidente, que pelean entre órganos de Estado, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Y lo podemos ver en el capítulo 13 de Romanos y versículo 1. ¿Cuál es nuestro deber como cristiano en el aspecto que está viviendo políticamente El Salvador? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué significa eso? Que nosotros como personas civiles normales tenemos que obedecer a las autoridades que ha puesto Dios. Que ellos estén peleando, que no se pongan de acuerdo, y eso ya es otra cosa. Nosotros solo tenemos que poner atención a lo que ellos nos dicen y obedecernos, ¿sí? Porque es lo que nos ha dejado Dios. Si tenemos ese tipo de autoridades en nuestro país, es porque eso es lo que nos merecemos, hermano. Así que ya sabemos, hermano, nuestros deberes, darle de comer al enemigo, darle de beber, para que él sepa que nosotros hemos cambiado. Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, lo único que les queda es confesarlo con su boca, que Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, seguimos adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, y te agradecemos por esta meditación, Señor, porque sabemos de que estamos pasando momentos difíciles, Señor. Estamos pasando momentos, Señor, que nunca nos imaginamos, Señor.
Te pedimos especialmente, Señor, por los hermanos de la iglesia Tabernáculo Bíblico San Antonio Jiboa, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de sus hermanos, Señor, que seas tú bendiciéndole sus cosechas, Señor, que seas tú, Señor, dándole la alimentación, Señor, pero sobre todo que el centro de esas casas seas tú, Señor. Te pido, Señor, que bendigas al desprotegido, al que no tiene que comer, Señor, al que no tiene donde recostar su cabeza, que seas tú, Señor, el abrigo, Señor, para esas personas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú sanando a cualquier persona que tenga esta enfermedad COVID-19, Señor, dándole tú la inteligencia a los científicos, Señor, para que puedan encontrar la cura, Señor. Te pido, Señor, de que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a todos, Señor, aquel, Señor, que ha creído en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cambiar todos los días, Señor, para poder agradarte cada día más, Señor. Y como siempre te pedimos que bendigas la paz de Israel y la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús, amén. Te invitamos, hermanos, a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook como Tabernáculo Bíblico San Antonio Jiboa. Y te esperamos en nuestra próxima prédica. Dios les bendiga a todos.